¿Está mal cuestionar a Dios? ¿Qué decimos? ¿Es pecado pedir explicaciones al Creador del universo cuando no entendemos lo que Él hace? Bueno, el asunto es que cuestionar a Dios es malo según la motivación de nuestro corazón. Podemos preguntar a Dios las cosas que no entendemos, como el profeta Habacuc. Si vos lees, el profeta comienza el libro escribiendo así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Fíjate cómo Habacuc le dice: ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Y Dios no se ofende, Dios no se enojó con él, al contrario. Si vos lees el resto del libro vas a ver que Dios le contesta con mucha paciencia. Y esta desesperación que demuestra tener este profeta se transforma hacia el final del libro en una profunda esperanza. Y de hecho, el libro concluye con una alabanza que aún hoy llena nuestros corazones. El capítulo 3, versículo 17 hasta el final dice: aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El profeta comprendió finalmente que aunque las cosas no sean como nosotros queremos, aunque todo parezca estar mal alrededor, Dios está al control y podemos confiar en Él. Y Él es nuestra fortaleza y Él es de nuestro gozo. Hay muchas preguntas a lo largo de la Escritura, sobre todo en los Salmos. Fíjate, en el Salmo 10, versículo 1 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En el Salmo 44, versículo 23 al 25 dice: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Salmo 74:1 dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? El Salmo 77:7-9 dice: desechará el Señor por siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? El salmista está duda de que Dios cumpla su promesa. ¿Y cree que Dios se enojó? Esta clase de preguntas provienen del clamor de hombres y mujeres que están desesperados por la intervención de Dios y de su salvación. El mismo Juan el Bautista tuvo momentos de duda. Él había dicho con total firmeza: hablando señalando al Señor Jesús,
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero leemos que cuando fue encarcelado, en el capítulo 11 de Mateo, dice así, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y crees que Cristo se enojó? Le respondió a los discípulos para que le dijeran a Juan que vea lo que él hace, que lo compare con las Escrituras y que saque sus propias conclusiones. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Aunque Dios no siempre responda nuestras preguntas de la manera en que deseamos, podemos concluir después de leer estos pasajes que el cuestionamiento de un corazón sincero es bien recibido por el Señor. Lo que no recibe son los cuestionamientos de los corazones hipócritas o que lo cuestionan en su bondad, en su misericordia. Los cuestionamientos de las personas que no tienen fe, porque como dice el autor de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. El rey Saúl preguntó a Dios, pero su corazón era rebelde y desobediente. Y leemos en 1 Samuel 28:6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Una cosa es preguntarle a Dios, porque no podemos entender lo que Él hace, a cuestionar su bondad, su misericordia, su sabiduría. El apóstol Pablo enseñaba a los romanos sobre la soberanía de Dios y escribe en Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Tener dudas es normal, porque somos limitados. Pero totalmente diferente es cuestionar la soberanía de Dios y atacar su carácter. Cuestionar a Dios con fe no es pecaminoso. Pero sí es pecaminoso cuestionarlo desde un corazón amargado, un corazón desconfiado, un corazón rebelde. Cuando cuestionamos a Dios debemos tener una mente humilde y un corazón abierto. Los líderes religiosos de Israel no tenían esa clase de corazón. Ellos estaban completamente cerrados a la verdad. Tenían a la verdad personificada, al Señor Jesús delante de ellos, y se negaban a aceptarlo. Y un día vinieron a cuestionar la autoridad del Señor Jesús. Y se tuvieron que volver humillados y sin respuesta. Vamos a leer Lucas 20, capítulo 20, versículos 1 al 8.
Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: ¿os haré también yo una pregunta? Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, vos sabés que estamos transitando la última semana del ministerio del Señor Jesús en la tierra. Y los hechos se van desarrollando uno tras otro hacia la cruz. El domingo el Señor había entrado a Jerusalén, siendo reconocido por la multitud, aunque por motivos equivocados, como el Rey de Israel. Y leemos en el capítulo 19, versículo 36, en adelante: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso ocurrió entonces el domingo, lo que conocemos hoy como el Domingo de Ramos, porque la gente también tiraba hojas de palmeras en el paso. Esa tarde el Señor miró todo, y se entró al templo y vio todo, y se fue hacia la aldea de Betania, 3 kilómetros, a la casa de Marta y María. El lunes dice que entró en el templo y lo purificó, echó a todos los comerciantes que había ahí. Versículo 45 dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo se había transformado en un lugar de comercio, comerciaban con la fe de las personas. Y el Señor echó a todos esos que estaban vendiendo, los que estaban comprando, los que cambiaban monedas. Y con esto afectó directamente el negocio de los sacerdotes, sobre todo de Anás y de Caifás, que eran los principales, los sumos sacerdotes. Y este hecho fue determinante para los religiosos, porque leemos en Marcos 11:18, dice: y oyeron los escribas de los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Querían matarlo a toda costa, porque verdaderamente Jesús era un peligro para ellos, para sus intereses. Dice: porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. No podían matarlo porque todavía Jesús tenía el favor del pueblo. Pero de todas maneras buscaban la manera de ponerle trampas, de poder acusarlo de que era un blasfemo. Por eso leemos ahora, en este pasaje: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Entonces el domingo entró a Jerusalén, el lunes purificó el templo, echó fuera a todos los cambistas, y el martes, miércoles y jueves se dedicó a enseñar. Eso es lo que estaba haciendo, estaba enseñando. Seguramente dice, sucedió un día, seguramente se refiere al martes. Esto ocurrió seguramente el martes. Dice que estaba Jesús en el templo anunciando el Evangelio, dice. Eso es lo que él estaba haciendo. Anunciaba el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Él estaba hablándole a la gente. Probablemente, ¿te acordás que te describí el templo en uno de los pórticos, en el pórtico de Salomón? Él acostumbraba a ir ahí, la gente lo rodeaba y él les enseñaba sobre
el Evangelio. Les hablaba de que debían arrepentirse de sus pecados, que todos eran pecadores, que la religión llena de reglas y de tradiciones no conducía a nada, que nadie se puede salvar a sí mismo por sus propios esfuerzos, que los pecadores todos están bajo el juicio de Dios y que solamente les espera el infierno. Pero que Dios es misericordioso y que dispuso el medio para que las personas se salven, que es arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en aquel que envió, en el Señor Jesucristo, ese que estaba ahí predicando. Les hablaba el Evangelio que da vida eterna a todo aquel que en él cree. Vida eterna, esperanza de gloria en el cielo por toda la eternidad. Y la gente lo escuchaba. Y dice que vinieron los líderes religiosos, pero a ellos no les importaba nada de eso que el Señor estaba hablando, no les importaba el arrepentimiento, ellos creían que no tenían nada que arrepentirse, no les importaba la esperanza eterna, ellos creían que con sus propias obras se eran salvos, pero estaban llenos de odio porque ese hombre estaba perjudicando su negocio. Dice que vinieron los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes eran los sumos sacerdotes. En realidad había uno solo, un sumo sacerdote, que era Anás, y su suegro, que había sido el anterior sumo sacerdote, también se le decía sumo sacerdote. Entonces estaban ahí Anás y Caifás, y algún otro sumo sacerdote de los principales. Y estaban también, dice, los escribas, que eran los teólogos de Israel, que eran en su mayoría fariseos, que eran los que interpretaban las escrituras y las enseñaban. Y los ancianos, que eran los gobernantes de las ciudades, los gobernantes de Jerusalén en este caso. O sea, las personas más importantes de Israel estaban ahí cuestionando al Señor Jesús. Y estas personas eran parte del Sanedrín. O sea, quiere decir que ellos también eran los jueces de Israel. Ellos juzgaban. De hecho, 3 días después iban a tener a Jesús delante de ellos para que lo juzgaran. Esos que ahora estaban cuestionándolo, y esos que veían que sus negocios se venían abajo por culpa de Jesús. Eran las personas más importantes de Israel. Y este hombre, este Jesús, actuaba como si esas personas no existieran. No había ido a pedirles permiso para enseñar en el templo, menos había pedido permiso para purificarlo, para echar fuera a los cambistas, a los comerciantes. ¿Quién se creía que era? ¿Cómo él se daba el lujo de ignorarlos? ¿De dónde había sacado tanta autoridad? Y entonces le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Ves? Acá vinieron a cuestionarlo al Señor Jesús, a cuestionar su autoridad, sin ninguna clase de humildad. Al contrario, llenos de orgullo. Pero es evidente que ellos no buscaban información, sino que venían directamente a desafiarlo. ¿Con qué autoridad él echó a todos los comerciantes del templo? ¿Quién lo respaldaba? ¿Con qué autoridad estaba enseñando? ¿Con qué autoridad entró en Jerusalén como un rey?
La verdad es que ellos habían visto todo el obrar sobrenatural del Señor Jesús. Y si no lo habían visto personalmente, habían oído de él, de ellos. Porque todos hablaban. Y era evidente la autoridad del Señor Jesús. Era evidente a todos y quedó demostrada en numerosas ocasiones. Era evidente que el Señor Jesús tenía autoridad en sí mismo. Cuando Él enseñaba, era claro que Él tenía autoridad. Dice Mateo 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él no era como el resto de los maestros. Él enseñaba verdaderamente como quien tiene autoridad. El resto de los maestros se citaban unos a otros. Como dijo tal rabino, como dijo tal otro. Y el Señor dice, ustedes oísteis, dice, que fue dicho tal cosa, no matarás. Pero yo os digo, decía el Señor. Él hablaba con autoridad divina. Yo os digo, era Dios hablando. Él tenía autoridad en sí mismo. Y había demostrado también tener autoridad para perdonar pecados. ¿Quién perdona pecados? En Mateo 9:22, por ejemplo, leemos, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, ¿cómo que perdona pecados? También había demostrado tener autoridad sobre la naturaleza. Marcos 4:39 leemos, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todas estas cosas estaban en la boca de todos. Estaban los que lo vieron, los que presenciaron esos milagros, pero también estaban los que escuchaban, los escribas, los sacerdotes no podían decir que no sabían nada de Jesús. Había demostrado tener autoridad sobre los demonios. Lucas 4:35 dice, y Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y había demostrado incluso tener autoridad sobre la muerte. En Juan 11:43 leemos, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Verdaderamente el Señor tenía autoridad. Era claro y era evidente, pero para los líderes de Israel, Jesús era un blasfemo. Ellos estaban cerrados a la verdad. Ellos afirmaban que Jesús hacía todos esos milagros por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y lo que ellos anhelaban era que pudieran desenmascararlo delante del pueblo. Entonces, le hacen estas dos preguntas al Señor Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Y ante estas preguntas, solamente hay dos respuestas posibles. Una es que el Señor diga, y no, de nadie me dio esta autoridad, lo cual es imposible. Y la obvia es que el Señor diga que esa autoridad proviene de Dios. Eso es lo que ellos esperaban, que Él afirmara su autoridad divina para poder acusarlo de blasfemo. Eso es lo que hicieron 3 días después.
El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras cuando escuchó a Jesús decir que él era el enviado. Pero todavía no era el momento. El Señor, en su infinita sabiduría, dio vuelta a la situación. Y estos hombres que querían ponerlo en una situación comprometida, se vieron ellos comprometidos. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos le preguntaron a Jesús de dónde venía su autoridad y esperaban que Jesús empezara con sus argumentos, a defenderse. Pero el Señor les dice, no, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y esto era algo común entre los maestros de Israel. Era común, hoy no se utiliza, pero era común responder una pregunta con otra. Entonces lo lógico hubiera sido que el Señor le dice, bueno, voy a hacerle una pregunta a ustedes. ¿Con qué autoridad ustedes me preguntan a mí? Que el Señor cuestione la autoridad de ellos. Y esto hubiera sido un golazo para ellos, porque ellos tenían todo el respaldo. Tenían todas las instituciones, la ley, la tradición que los respaldaba a ellos. Si Jesús hubiera preguntado eso, hubiera caído en el territorio de ellos. Pero el Señor hizo algo completamente inesperado, algo que los descolocó por completo y provocó un giro de la situación total. El Señor le sale con Juan, el Bautista. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y dice la Escritura, entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. ¿Te das cuenta de lo que hizo el Señor? Cambió por completo el sentido de la conversación. ¿Qué piensan de Juan? ¿Qué piensan de su ministerio, de su bautismo? Y ellos ahora se veían obligados a responder sobre eso, lo cual les traía un tremendo dilema, porque a ellos no les importaba la verdad. Lo que menos les importaba era cumplir con la voluntad de Dios. Para ellos esto era una cuestión de intereses. Tenían que responder lo que más les convenía. Y la predicación de Juan se basaba en el arrepentimiento. Y el pueblo había respondido por multitudes hacia él. Y el hecho de que él haya muerto en manos de Herodes por haber enfrentado a Herodes, lo había levantado a una posición muy alta. Él había muerto por confrontar al rey Herodes. Era un verdadero profeta. ¿Y quién había comisionado a Juan? Obviamente, ningún hombre. Si era un profeta, la respuesta más honesta hubiera sido que Juan venía de Dios, que Juan era un enviado de Dios. Pero si respondían eso, tenían que asumir que si Juan era un enviado de Dios, y Juan había dicho claramente que Jesús era el Mesías, entonces, ¿por qué no le creyeron? En Juan 1:22 en adelante
Le dijeron los fariseos que habían ido a cuestionar a Juan: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, si reconocían que la autoridad de Juan, que Juan bautizaba, enviado por Dios, tenían que reconocer que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios, y nunca reconocerían eso. Pero si decían que Juan no era de Dios, que Juan era un cualquiera que se había mandado solo, siendo que la gente lo apoyaba tanto, dice que corrían peligro, que incluso la multitud podría haberlos apedreado. Entonces, ¿cuál era la respuesta que menos los comprometía? Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Esto es tremendo, porque estos hombres que eran la élite de Israel, los más sabios, los más respetados, estaban reconociendo ignorancia. Era una humillación tremenda para ellos. Decir, no sé. Nunca hubieran hecho eso, si no fuera porque otras respuestas los comprometían mucho más. Estaban tan negados a decir la verdad que prefirieron pasar por ignorantes. El apóstol Pablo escribió a los Romanos, capítulo 1, versículo 18: pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Era claramente lo que estos hombres estaban haciendo, deteniendo la verdad con su injusticia. La ira de Dios estaba sobre ellos. A los ojos de los hombres, estas eran las personas más respetadas de Israel, los que enseñaban sobre la religión. Sin embargo, estaban bajo la ira de Dios. Publicanos, prostitutas y pecadores se habían arrepentido y a los ojos de los hombres eran la lacra de la sociedad. Sin embargo, ellos iban delante en el reino de Dios. El Señor había dicho: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquí tenemos esto, que son primeros delante de los ojos de los hombres y últimos delante de Dios. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Así terminó la conversación. En Mateo leemos que el Señor había dicho: bueno, primero le hago una pregunta yo a ustedes, y si le responden, le diré con qué autoridad hago estas cosas. Como no respondieron, el Señor tampoco. Pero ese silencio del Señor es tremendo, porque muestra que Dios tiene un punto donde se termina su paciencia. Ellos tenían el corazón tan cerrado que ya no había más que decir. El Señor no tenía más información que darles. En el Sermón del Monte Él dijo, capítulo 7 de Mateo, versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Aquí tenemos a la élite de Israel, en realidad eran los cerdos, y el Señor no les daría más perlas, porque las pisoteaba. Y de hecho, 3 días después, se iban a volver contra el Señor para despedazarlo. Estos dirigentes judíos iban a crucificar al Señor. Estos iban a mentir, iban a dar falso testimonio, iban a hacer todo lo necesario para enterrar la verdad. Pero ni aún crucificando al Señor pudieron hacerlo, porque el Señor resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y allí reina con poder y autoridad y volverá para juzgar a sus enemigos y a dar recompensa a los que son suyos. Y mientras tanto, el Evangelio sigue corriendo, el mismo Evangelio que predicó el Señor Jesús. El Evangelio que habla de arrepentirse de los pecados y de creer en Él. De la necesidad de venir a Dios con un corazón humilde, con un corazón contrito, sabiendo que no tenemos ninguna clase de mérito delante de Él. La religión no te salva, tus esfuerzos no te salvan. Solamente creer en el Señor Jesucristo. El Evangelio sigue siendo predicado, pero hay de aquellos que cierran sus corazones para no creer. El autor de Hebreos escribió, capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vivieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta?